Ha llegado el momento de la palabra del Señor y yo quisiera tener con ustedes un pensamiento respecto de lo que ha ocurrido esta semana. No podemos quedar incólumes, no podemos quedar indiferentes a lo que hemos vivido esta semana como iglesia. Ya sea que ustedes pudieron acercarse al templo o no, por las condiciones sanitarias de hoy. Sin embargo, hemos vivido la pérdida de dos queridas hermanas que han partido a la presencia del Señor, y esto nos trae necesariamente a una reflexión entre la vida y la muerte. Y yo quiero invitarles a leer una palabra de Dios para que podamos compartir respecto de esto de la vida y de la muerte. Busquen por favor, mis hermanos, en el libro de Filipenses, en su capítulo número 1, del verso 19 hasta el verso 26. Filipenses capítulo 1, versos 19 al 26. Lo leo aquí en mi palabra y oramos al Señor. Dice así la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oramos por esta palabra. Señor, este texto de la palabra del Señor, conocemos un versículo que recordamos todos siempre. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay otros versículos que complementan esta palabra. En el contexto, oh Dios, de las partidas de nuestras hermanas, ayúdanos a comprender esta palabra esta mañana y ayúdanos a atesorarla en el corazón para que seamos por ti enseñados, seamos por ti ministrados, seamos por ti reprendidos, de modo tal que nuestras mentes y corazones siempre estén en Cristo Jesús y las decisiones de nuestra vida sean siempre las mejores. Te agradecemos, Señor, por esta lectura, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. He traído esta palabra a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas de la iglesia, porque sin duda, como lo dije al principio, no puede pasar por alto esta situación de que dos de nuestras queridas hermanas en una misma semana se han ido a la presencia del Señor. Es verdad que oramos por ellas un tiempo largo, pidiendo sanidad. Yo sé que ustedes lo hicieron, la iglesia lo hizo, el pastor lo hizo, su familia clamó, pidiendo que Dios trajera sanidad a sus cuerpos. Nos hubiese gustado verlas restauradas, sanadas, de vuelta en la iglesia, de tal manera que pudiéramos gozarnos con ella y decir gloria a Dios porque el Señor las sanó, gloria a Dios porque el Señor las ha traído de vuelta, gloria a Dios porque el Señor ha sido victorioso.
Finalmente vimos, oh Dios, cómo sus cuerpos se fueron deteriorando y lo que en algún momento era una amenaza por la enfermedad se convirtió en un sufrimiento a causa de la misma. Nuestra hermana Liana ya no podía respirar porque no tenía pulmones para hacerlo y nuestra hermana Cristina ya estaba perdiendo cada día su sensibilidad, perdiendo la manera de vivir y estando prácticamente postrada y muy dormida por todos los medicamentos. Por eso comenzamos a clamar y a decir, Señor, haz tu voluntad, que no sufran más, que no sufran más. Y finalmente te plació a ti en esta semana que pasó llevarte a la hermana Eliana y a la hermana Cristina a tu presencia. Y eso sin duda dejó a la iglesia perpleja. Quedamos todos así como pensando, ¿por qué? Te damos gracias, Señor, porque tuviste misericordia. Te damos gracias porque diste fin a ese sufrimiento, a ese dolor, a esa tortura que ellas vivían. Y finalmente ellas fueron a tu regazo y a tu descanso. Pero todo esto tiene una lección para nosotros, mis hermanos. La lección que esto tiene es que ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos aferrados más bien a la vida que hoy tenemos aquí en la tierra? ¿O estamos cimentados o aferrados a la vida que tendremos en la presencia del Señor por la eternidad? Esta es una pregunta que es importante hacerse hoy día. ¿Por qué es importante hacerse esa pregunta hoy día? Porque no tenemos nuestra vida física comprada en esta tierra. Nadie puede decir que su salud o su condición física o su dinero, su sabiduría, su profesión o cualquier virtud que la persona pueda tener, nadie puede decir que eso nos aferra a esta vida por 70, 80, 90 o 100 años. Nadie. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. No sabemos cuándo nos iremos de este mundo. Por lo tanto, hoy día el hablar de la vida y de la muerte es un tema relevante. Es un tema no para preocuparnos, no para que vivamos asustados, sino para que tengamos confianza de que tanto la vida como la muerte son del Señor y que en Él podemos confiar. Por eso yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás más aferrado a nuestra vida actual, física, o has puesto ya tu confianza de modo que puedes confiar de que irás con el Señor el día que Él te llame? En estos dos cultos fúnebres yo compartí con la familia y les dije, para nosotros los creyentes, la muerte es el paso a la presencia de Dios. No solamente eso, sino que creemos nosotros, y espero que tú pienses igual que yo, que la enfermedad no se lleva a los creyentes, es Cristo el que los lleva a su presencia. Es una manera distinta de ver las cosas, es una perspectiva real, verdadera, distinta de ver las cosas. Nosotros confiamos de que estamos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es decir, es su voluntad que nos mantenga aquí o es su voluntad que Él nos lleve a su santa presencia. Por eso que hoy día, mis hermanos, esta reflexión es válida. ¿A qué estamos aferrados? ¿Has pensado eso tú? ¿Qué es lo importante para ti? Y bueno, hemos tenido una lectura en el libro de Filipenses, donde Pablo deja clara la postura que él tiene respecto de la vida y respecto de la muerte. Él pone en equilibrio, en una balanza, él pone lo que es su vida entre los creyentes y pone lo que es la muerte a la presencia de Cristo. Y al principio él declara y dice claramente que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, claramente el partir a la presencia de Dios es algo anhelado por él, es algo lo más anhelado por él. Pero dice, si el Señor me dejara en esta tierra, lo acabamos de leer en la palabra del Señor,
por motivos de la obra de Dios y por motivo de los hermanos de la iglesia, entonces también quiero eso. Y él dice, en realidad, ante la disyuntiva de vivir o de morir, no sé cuál elegir. Es interesante cómo Pablo, en su madurez espiritual, cómo en su sabiduría de las cosas de Dios y cómo en su llenura del Espíritu Santo, él pone en total equilibrio el vivir o el morir. Porque ambas cosas son de Cristo Jesús, ambas glorifican al Señor y ambas traen beneficio para la vida del creyente que ha depositado su vida y su confianza en el Señor. Entonces aquí nace la pregunta importante. ¿Cómo defino yo mi futuro? ¿Estoy aferrado a vivir, a cuidarme de tal manera que nada me ocurra y que yo ojalá viva hasta los 90 años? ¿O estoy preparado para ir hoy mismo a la presencia del Señor y dejar que el Señor me lleve a su presencia para poder gozarme con Él? Esta es la gran disyuntiva o la gran pregunta que hoy día nos hacemos. Cada vez que tenemos un funeral, un culto, una sepultura, la gente que está ahí presente, dolida, por cierto, por quien ha partido, se hace esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo estoy yo preparado para enfrentar mi muerte? ¿Estoy preparado para ir al Señor o no todavía? Y esto es muy importante, mis hermanos, que todos los hijos de Dios tengan absolutamente claro cuál es nuestra postura en la vida y cuál es nuestra postura frente a la muerte. Así que Pablo nos deja claro que para él hay un equilibrio perfecto entre el vivir o el ir con Cristo Jesús. Hay varias cosas que vemos aquí en este texto y también en las realidades que hemos vivido. La primera cosa que vemos aquí es que la vida en la tierra es frágil, muy, muy frágil. A veces creemos que personas que están delicadas de salud van a ir a la presencia de Dios y ocurre que siguen adelante. Y vemos otros que a juzgar por su físico, salud, están absolutamente sanos y pareciera que ellos o ellas vivirán muchos años a partir de su salud y fallecen. Entonces, no podemos asegurar, mirando a alguien o conociendo su condición, si esa persona vivirá muchos o pocos años. Para el creyente, y este es un pensamiento para la iglesia, para el creyente vivimos en esta tierra lo que Dios quiere que vivamos y nos vamos de esta tierra según Dios quiere llevarnos. Pero lo que está absolutamente claro, y esta semana lo hemos vivido, es que la vida sobre esta tierra, en este cuerpo, es frágil y se puede perder en cualquier momento. Se puede perder en cualquier momento. Lo segundo que vemos es que la realidad de la vida eterna en la presencia de Dios es una práctica cercana, mucho más cercana de lo que nos imaginamos. Es decir, hoy día debemos comprender que cada día que vivimos aquí damos gracias al Señor, pero asimismo, como cada día que vivimos aquí debemos comprender, mis hermanos, que la verdad de pasar a la presencia de Dios a través del proceso de la muerte es una realidad muy inminente, muy inminente. Ambas cosas están en nuestras manos. El vivir o el morir están cerca de nosotros y debemos enfrentarlo con sabiduría, con un pensamiento sabio, tranquilo y confiado. La hermana Cristina y la hermana Eliana, en sus últimas semanas, a raíz de lo que estaban viviendo, ambas declararon, yo creo que lo compartieron con algunos de ustedes y lo compartieron conmigo también. Yo quiero irme con Cristo. Le pido al Señor que me lleve. Esta frase la dijeron las dos. Le pido al Señor que me lleve. Esta frase da muestra o constancia de que el pensamiento de ellas
estaba preparado para ir a la presencia de Dios. Ya la vida aquí en esta tierra, en este cuerpo, había perdido sentido. Ellas estaban preparadas para ir a la presencia del Señor, estaban preparadas para que el Señor hiciera su voluntad con ellas y para que el Señor las llevara para poder descansar. Ambas se sentían cansadas. La lucha contra una enfermedad tan cruel como las que tuvieron es de verdad agotador. Y en un momento ya no se quiere estar más aquí, ya no se quiere sufrir más y se clama para que Dios lo lleve a uno. Este fue el pensamiento de ellas. Entonces, hoy día, mis hermanos, ¿cuál es nuestro pensamiento respecto de nuestra propia vida? Esta es la reflexión para nosotros. ¿Estás tú aferrado a continuar viviendo aquí hasta los 90 o 100 años? ¿O estás tú preparado para irte con el Señor en cualquier momento que el Señor te llame? No pretendo convertir este mensaje en un mensaje que te asuste o que te preocupe o que te quedes mal. Por el contrario, este es un mensaje para entender que ya sea que estemos aquí o ya sea que nos vayamos con el Señor, siempre estaremos en Cristo Jesús. Y esto debe traer confianza a nosotros. Ahora, si tú quieres saber si estás más aferrado a la vida de ahora o estás próximo o preparado para ir a la vida del Señor, solamente tienes que hacer un pequeño control de ti mismo, un pequeño examen de ti mismo. Y la pregunta clave es: ¿en qué inviertes más cada día? Quiero ser claro para que nadie me malentienda. Estando aquí en la vida, no nos podemos sentar a esperar que el Señor venga. Es decir, no significa que esperar a Cristo es sentarse y no hacer nada. No. Por el contrario, en esta vida el Señor nos motiva para tener la mejor vida posible. Hablamos de la vida espiritual y también hablamos de la vida material. Dios quiere que sus hijos estén bien, que tengan un buen pasar, una linda casa, un buen trabajo, buenos estudios y que vivan una buena vida. Entonces, es necesario invertir en estas cosas para que nuestra vida sea grata en este tiempo que vivimos, en este peregrinaje en la tierra. Pero también en el otro lado tenemos que preparar nuestras vidas y corazones para ir a la presencia del Señor en cualquier momento. De tal manera que, como dice Pablo, bueno, si el quedarme es para estar con los hermanos, para predicarles y para la obra de Dios, entonces no sé qué decidir. Si mejor me quedo para servir al Señor o si me voy. Él mismo dijo, ir al Señor Jesucristo sería ganancia. Aquí en la palabra del Señor dice, y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tenía esta dualidad, este pensamiento dual, vivir acá o partir a la presencia del Señor. ¿Cómo invertimos para prepararnos para ir a la presencia del Señor? Yo creo, mis hermanos, que esa inversión no es una inversión material. El vivir aquí en la vida nos obliga a hacer cosas materiales. Todo lo que hacemos tiene que ver con prosperar en nuestra vida terrenal, ya sea trabajar, desde que tú te levantas, te duchas, te alimentas, vas al trabajo, haces el aseo en tu casa, llevas a cabo distintas tareas, en fin, te encargas de aquello que tienes que hacer cada día porque la vida sobre la tierra debe ser sostenible. Y Dios bendice nuestra vida hoy. Eso es bueno. Pero tenemos que potenciar nuestra partida delante del Señor, preparando nuestro corazón para su encuentro. Y esta preparación no es física. Esta preparación es estrictamente espiritual. Es decir, así como practicamos el vivir sobre esta tierra con todos sus quehaceres, así debemos practicar espiritualmente nuestra comunión con Dios de tal manera que su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, sea tan fuerte
tan latente, tan vívida, que nosotros podamos confiar de que el Señor nos va a llamar un día y que estaremos con Él en la gloria. Y esto lo hacemos en la presencia del Señor. ¿Cómo creen ustedes que Pablo tenía este pensamiento dual? ¿Cómo creen ustedes que Pablo, estando en la cárcel donde él escribió este y otros libros de la Biblia, cómo él podía tener este pensamiento dual? Porque él cultivaba su vida espiritual con el Señor de tal manera que él sabía que estar en la presencia de Dios aquí en la tierra, o bien estar en la presencia de Dios en el cielo, para él era una ganancia espiritual tremenda. Y así como Pablo tenía esta vida espiritual grande, nosotros hoy día estamos invitados a cultivar la relación personal con Dios de tal manera que estemos preparados para ir a su presencia. Que ya no sea relevante el quedarse aquí o aferrarse aquí, sino estar equilibrados. Pero esto no va a pasar si tú no vives esta relación personal con el Señor. Cuando la gente no sabe dónde va, cuando la gente no conoce qué va a pasar con su vida después de la muerte, las personas se aferran a la vida. Le tienen miedo a la muerte, no quieren morir, se desesperan porque no saben, porque no construyeron, no hicieron nada para esta muerte. Pero los creyentes que sabemos que la vida nuestra está en Cristo, sabemos que el ir a la presencia del Señor es lo mejor y que vivir eternamente en los cielos con Él es la cosa más maravillosa que cualquier ser humano podrá jamás disfrutar. Entonces cultivamos esta relación espiritual con el Señor de tal manera que equilibramos el pensamiento de nuestra mente y de nuestro corazón. Vivir pensando en el Señor, vivir orándole al Señor, vivir alabando al Señor, vivir honrando al Señor en nuestra vida, nos da una perspectiva tan especial con Él que ya no sabemos si queremos seguir acá o si queremos estar con el Señor. Estamos preparados. Y el día que el Señor nos llame a su presencia, nosotros daremos testimonio de que estamos listos para ir con Él. Daremos testimonio de que el Señor nos está llamando. Daremos calma y tranquilidad al corazón de las personas. Cuando alguien fallece, normalmente la pregunta es, ¿y cómo se fue? ¿Se fue tranquila? ¿Se fue inquieta? ¿Se fue con dolor? ¿Tenía paz? Los creyentes nos vamos a la presencia de Dios en paz. Nos vamos a la presencia de Dios con gozo. Nos vamos a la presencia de Dios en absoluta confianza con el Señor. Y nuestra vida está escondida en Cristo sin ninguna duda. Así que, mis hermanos, la gran invitación en esta mañana es: desarrolla una vida espiritual con Cristo de tal manera que tu corazón esté preparado para ir a la presencia del Señor. La tarea de aquellos que van con Cristo no es solamente que su propia vida esté bien con el Señor y no haya relación con el resto, sino que en esta relación con Dios transmiten a todas las personas que lo rodean la confianza en el Señor. Todos los hijos de Dios que se van a la presencia de Cristo dejan un testimonio maravilloso en su familia, en sus amigos, en sus vecinos, porque ellos saben que vivió al Señor, que confió en el Señor y que se fue con el Señor. Y para un pastor, cuando debe despedir a un hermano o una hermana que ha vivido en el Señor, es un placer, porque uno habla de lo que Cristo hizo en la vida de ese hermano o de esa hermana. Y esta semana me tocó dirigir 2 cultos fúnebres por ellas. Y en ambos tuve la grata sensación o el privilegio de presentar, de despedir a 2 hermanas que confiaron en el Señor, que le dieron su vida al Señor. Y la predicación es una predicación dulce porque invita a la familia, a los amigos, a los vecinos a confiar también en el Señor. Por lo tanto, el que tú desarrolles una vida espiritual con el Señor tiene perspectiva. Primero, porque tú te preparas para la vida eterna. Segundo, porque las personas que te rodean ven la confianza que tú tienes en el Señor y ellos también anhelan esa confianza. Y una vez que tú ya no estés aquí, ese testimonio hablará del Señor Jesucristo y ese testimonio hará que muchas personas, a partir de tu vida,
a partir de su relación con el Señor, salven su vida en Cristo Jesús, porque anhelan vivir el placer, el gozo que tú mostraste vivir. Por eso es que hoy día, hermanos, la inversión más importante para nosotros los creyentes es invertir en la vida eterna. La inversión más importante es invertir en el Señor Jesucristo. La inversión más importante es invertir en las cosas espirituales. Y esto no debe ser un decir, esto debe ser una práctica del creyente. Y esta práctica al principio puede ser un poquito difícil o puede ser un poquito escasa, como cuando uno empieza a practicar la oración. Al principio las personas dicen dormirse, o dicen no saber qué decir, o bien dicen orar 2 minutos y están listos con la oración. Pero si tú practicas la oración, te puedo asegurar que al corto plazo ya tu oración será más larga, traerá más temas a tu mente y corazón para orar al Señor, y sin duda quitará el sueño que puedas tener y te concentrará con el Señor. Y si continúas con esta práctica, el día de mañana será un placer para ti orar a Dios, porque será un tiempo largo con Él, en su presencia, de escuchar, de hablar, de adorar, de alabar al Señor. Por lo tanto, la vida espiritual que es nuestra hoy día, debemos desarrollarla, mis hermanos. Desarrollemos nuestra vida espiritual, desarrollemos nuestra vida con Dios. Invirtamos en el tiempo con el Señor, porque esta es la mejor inversión para el creyente. Prepárate para la vida eterna. ¿Vas a seguir viviendo? ¿Vas a seguir trabajando? ¿Vas a seguir estudiando? Y seguirás haciendo de tu vida el mejor pasar. Eso está muy bien, gloria a Dios. Pero comenzarás a invertir para saber profundamente quién es el Señor, cuál es su amor contigo, cuál es su relación contigo y cómo será el día en que el Señor te llame a su presencia, y no tendrás miedo del futuro, confiarás en el futuro y equilibrarás tu vida para decir, ya sea que yo me quede aquí entre los míos o ya sea que yo me vaya para el Señor, de Cristo soy. Ambas cosas son valiosas y un tesoro para mí. Ante la muerte, confianza. Ante la muerte, seguridad. ¿Dónde vamos? El Señor Jesús, desde el momento que le entregamos nuestra vida, y Él es nuestro Salvador, nuestro santificador, es el Señor y el Rey de nuestro corazón, hoy día podemos decir que nuestro vivir es Cristo y que nuestra muerte es ganancia para ir y estar con el Señor en la gloria. Mis hermanos, de todo debemos aprender. Todo nos enseña, todo nos habla del Señor y debemos ser fieles con el Señor. Yo te invito a que tú prepares tu corazón para la vida eterna. No que vayas a partir mañana o pasado, no te asustes de eso, no. Eso lo sabe el Señor, no te asustes. Solamente prepara tu corazón para que tu vida sea un equilibrio entre estar aquí o estar allá. Un equilibrio perfecto, una quietud, una paz, una confianza y un gozo de que el Señor domina todo tu ser y bendice toda tu vida y a todas las personas que te rodean, porque lo que tú hagas con tu vida espiritual, créeme, influenciará positivamente en la vida de las personas que te observan y ellos creerán en lo que tú crees. Ellos entregarán su vida a quien tú le entregaste y ellos se convertirán en seguidores y discípulos de Cristo a causa de tu testimonio. Oramos al Señor. Buen Dios, gracias por el testimonio de mis hermanas Eliana y Cristina. Las recordamos, Señor, como si estuvieran aquí con nosotros. Recordamos su sonrisa, su abrazo, su afecto, su amor cristiano. Recordamos la devoción que ellas tenían por ti, cómo cantaban, cómo hablaban del Señor, cómo oraban y cómo bendecían la vida de la familia, de los hermanos y de sus amigos a partir de su fe en Cristo. Este testimonio nos clama, nos dice fuertemente de que ellas estaban preparadas para ir a la presencia del Señor. Como dije yo en los cultos, ellas resolvieron su problema porque ahora están con Cristo, directamente en los brazos del Señor. Nosotros tenemos el problema entre manos y hoy día, Señor, lo queremos resolver y queremos decirte,
Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Equilibra, oh Dios, el pensamiento de nuestra mente y corazón y permite que podamos desarrollar una vida espiritual, una comunión personal contigo, de tal manera que ya sea que estemos aquí o ya sea que vayamos a tu presencia, sea igualmente bendecido para nosotros y no haya duda ni temor en el futuro que tú tienes para cada uno. Bendice en esta mañana a las familias, Señor, que han sido diezmadas con las hermanas que se han ido a tu presencia. Fortalece a los esposos y a los hijos que han quedado sin su esposa, sin su madre. Permite, Señor, que la iglesia también sea fortalecida y que esto nos enseñe a vivir confiados, a vivir tranquilos, a vivir alabando y en una vida espiritual que agrade al Señor. Bendecimos tu nombre esta mañana y te agradecemos todo en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga y les regale un lindo resto de culto y también un lindo resto de día domingo y de semana que se nos viene por delante. Dios les bendiga a todos. Amén y amén.